Si usted quisiera aprender una nueva destreza, ¿a quién le preguntaría? ¿Verdad? A los expertos, si pudieras encontrar uno o no. No le preguntarías a uno que no sabe nada de eso, ¿verdad? O tampoco le preguntarías a alguien que no tiene buenos resultados. No le pedirías consejos de matrimonio, pues a alguien que lleva 3 divorcios, ¿verdad? No le pedirías consejos de mecánica a uno que ya desvieló 3 motores. O sea, tú le preguntarías a uno que sabe. Bueno, hoy aprenderemos de la oración y vamos a aprender de uno de los expertos en la oración, que fue el apóstol Pablo. La oración es fundamental para crecer espiritualmente como creyentes y como iglesia. Por eso hoy vamos a aprender de un campeón de la oración, el apóstol Pablo. Vamos a aprender de la oración y alguien se preguntará, ¿por qué nos vas a hablar de la oración si es algo que ya todos sabemos? Bueno, la verdad es que no todos, hay muchos en la iglesia que no saben orar. Muchos llegamos a las iglesias nuevos, desempaquetados, ¿verdad? Y no sabemos orar. Sabíamos rezar algunos de nosotros, pero rezar es repetir las oraciones ajenas. Orar es hablar con Dios. Entonces, ¿cómo hacen muchos para orar? No saben. En el mejor de los casos empiezan a oír cómo habla otro con Dios y le empieza a copiar, ¿verdad? El día más temido del nuevo cristiano es el día que le dicen, a ver, le toca orar por primera vez. O sea, ¿qué voy a decir? 5, 10 segundos y se me acaban las palabras y ahora, ¿qué digo, no? ¿Qué digo? ¿Se acuerdan del chiste aquel que alguna vez conté de un pastor que visitó una madre soltera? Los invitó el domingo a él y a su esposa a cenar en la casa y entonces llegaron a cenar y la señora ya tenía todo listo en la mesa. Y se sienta el pastor y su esposa y le dice, pues vamos a orar por los alimentos. Entonces le dice a la niña, le dice, a ver niña, tú ora. No, yo no sé orar. Es muy fácil, solo dile a Dios lo que oyes que tu mamá le dice a Dios. Ah, no, eso es orar, sí. Ah, eso sí está fácil. Entonces cierran los ojos y la niña empieza a decir, Dios mío, yo no sé qué estaba pensando cuando invité a esta gente, pero ya abrí la bocota, pues ahora tengo que cumplir. Ni modo, para la otra. Amén. Eso es lo que la niña oyó que su mamá le decía a Dios, ¿no? Muchos aprenden a orar así, oyendo a los demás. Pero ¿qué tal si los que están oyendo no oran bien? ¿Verdad? Bueno, si queremos orar bien, aprender a orar bien, podemos ir a ver las oraciones en la Escritura y aprender de cómo ellos oraron. Y comparar cómo oraban ellos con la forma en que yo oro, y si necesito hacer ajustes, hay que hacerlos. La Biblia dice que Dios responde a nuestras oraciones cuando están hechas conforme a su voluntad. Así que si queremos orar conforme a la voluntad de Dios, hay que ir a la voluntad de Dios revelada en la Sagrada Escritura y aprender a orar como oraban los campeones, como oraban gente como el apóstol Pablo. Y Pablo nos da una riqueza de oraciones en la mayoría de sus cartas. Así que, ¿por qué hablar de la oración? Porque hay personas que no saben orar, porque hay personas que no quieren orar también. Hay personas que no quieren orar. Alguien tiene que orar, ¿verdad? Unos no saben, otros no quieren, otros oran incorrectamente y todos necesitamos que Dios obre a nuestro favor. Por eso estamos aquí en la iglesia, porque esperamos en Dios, esperamos la ayuda y el socorro de Dios. Entonces, Pablo en casi todas sus cartas al principio y a veces en medio de las cartas dedicaba espacio para escribir oraciones. Es un regalo muy hermoso que nos dejó él en la Escritura. Y hoy vamos a aprender del ejemplo de la oración de Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 14. Y vamos a aprender 2 cosas muy sencillas. Vamos a aprender a dar gracias a Dios en la oración y vamos a aprender cómo interceder. Dicho en otras palabras, vamos a agradecer y vamos a interceder en nuestras oraciones
con base en el ejemplo de Pablo a los Colosenses capítulo 1. ¿Están listos? Entonces, voy a avanzar todo lo que el tiempo que yo dispongo me conceda, y si por algo mi estudio es muy detallado, pues tendremos que terminarlo en la próxima entrega. Ya vamos a ir viendo cómo nos pinta el tiempo. Entonces, lo primero que quiero mostrarles allí en la carta es cómo Pablo empieza sus oraciones. Así que vayan conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Si ustedes hacen un registro de las cartas que Pablo escribió, van a encontrar que fueron muchas, tanto a iglesias como a pastores o individuos. Él escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, esta carta de Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuántas llevamos aquí? 9 cartas. Y luego escribió Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y luego Filemón. ¿Cuántas van ya? 13 cartas. En la mayoría de sus cartas, Pablo, después del saludo, inmediatamente procede a elevar una oración a Dios, y en casi todos los ejemplos empieza de la misma manera, con una acción de gracias. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando ora? Cuando la gente no sabe orar, pues no ora. Y aquellos que empiezan a orar normalmente empiezan pidiéndole a Dios. Pero en la Escritura vemos que Pablo desarrolló la disciplina de no empezar pidiendo, sino dando. No empezar pidiendo, sino dando. ¿Ok? ¿Se acuerdan los que tienen hijos cuando sus hijos eran pequeños? Especialmente a veces los padres de familia salían a trabajar, salían a algún lugar. Cuando regresaba, venía el niño corriendo, lo abrazaba. ¿Y qué era lo primero que le decía el niño? Ay, papá, ¿cómo te extrañé? Extrañaba que estuvieras aquí para lustrarte los zapatos. Eso le decía. Para darte un masajito en los pies. Claro que no. Si sus hijos eran normales, si eran angelitos, pues a lo mejor le dijeron eso. Pero si sus hijos eran como la mayoría de los niños, la frase de bienvenida era: ¿qué me trajiste? ¿No? ¿Qué me trajiste? ¿Qué le interesaba? Al niño lo que más le interesa es lo que pueda sacar de su papá, ¿verdad? A veces somos así en nuestra actitud para con Dios. Nos acercamos a Él para pedirle, para ver qué me da. Pero a medida que maduramos y aprendemos de los hombres de Dios en la Escritura, vimos que ellos primero le daban a Dios algo. Antes de pedir, le daban. ¿Te imaginas, papá, que tú hubieras llegado y tu hijo te dijera: papi, ¿cómo te extrañé? Eres lo máximo. Déjame, te quito la chamarra, te doy un masaje. Mírate, te hice tu cafecito, te estaba esperando. Tú dices: ¿pero qué está pasando? Deme un pellizco, estoy soñando, ¿qué pasó aquí? Y cuando tu hijo es así, tu cariño por él, no esperas a que él te pida, muchas veces tú mismo lo quieres bendecir, ¿no es cierto? La Escritura dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que se las pidamos. Si tú solamente tuvieras poco tiempo para orar y tienes que escoger entre pedir y dar, si tú comienzas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ni habría necesidad de pedirle, porque si eres agradecido con Dios, Él cuidaría de tus necesidades. Así que Pablo empieza dando gracias, y él va a dar gracias por 3 cosas en los versículos 3 al 5 de Colosenses. Leo: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes al oír de su, número 1, ¿de qué? Estoy en el versículo 4. De su fe. Dice: yo doy gracias a Dios por ustedes cuando oigo de su fe. Número 2, en versículo 4, y del amor que tienen por todos los santos. Número 3, versículo 5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Entonces ahí vemos cómo Pablo daba gracias por los cristianos primero. ¿Por qué daba Pablo gracias?
por las virtudes espirituales en lugar de dar gracias por las cosas cotidianas. Muchos de nosotros no damos gracias. Y cuando las damos, ¿por qué damos gracias? Señor, gracias por mi perrito, gracias por mi carrito, gracias por mi comida, gracias por mi salud, gracias por mi casa, gracias por el paraguas. Y qué bueno que seamos agradecidos por todo eso. Porque en un lugar la Biblia dice que demos gracias por todo. Así que está bien. La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando alimentó a los 5,000, bendijo los panes, oró por ellos. Así que dar gracias por los alimentos, por el trabajo, por la salud, está bien. Es cristiano eso, ¿entienden? Pero Pablo no gastó tinta y tiempo en escribir sus acciones de gracias por esas cosas. Por eso da cualquiera, hasta un pagano. ¿Entienden lo que digo? Hasta uno que no sabe nada da gracias por eso. Pero Pablo daba gracias por las virtudes espirituales que veía en los otros, en los cristianos. ¿Captan eso? ¿Por qué daba gracias por virtudes en lugar de dar gracias por las cosas cotidianas? Hay cuando menos dos posibles razones, según mi opinión. Porque uno agradece, y Pablo no era la excepción, uno agradece por lo que ve. Y segundo, porque uno agradece por lo que más valora. ¿Qué es lo primero que tú ves en tu vida? Por eso das gracias. Si es que das gracias a Dios, normalmente das gracias por lo primero que ves. Pero la fe, la esperanza y el amor no tienen tamaño, medida, peso o color. Se necesita educar el corazón para ver esas cosas. ¿Entienden lo que digo? Como diciendo, ay, mira el tamaño de la fe de este, como de 1,5 metros ya le va llegando. No, no es así, no se ve. Bueno, sí se ve, pero no se ve tan fácil. Así que estas virtudes son virtudes espirituales. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que para él era prioridad ¿qué? Lo espiritual que él podía percibir, que lo material que él pudiera conseguir. ¿Entienden lo que digo? Él educó su corazón para ver cosas espirituales. ¿Y tú? ¿Las ves? No solo porque él daba gracias por lo que veía, también porque él daba gracias por lo que valoraba. Cuando alguien valora muchísimo su automóvil de lujo deportivo, uy, cuidado que alguien se le acerque al carro ese. Hasta la esposa regaña, ¿verdad? ¡Ey! No me lo rayes, ¿verdad? Porque valora mucho su carro, o su videojuego, o su celular, o lo que sea. Entonces la gente valora mucho, la gente se siente agradecida y feliz por aquellas cosas que valora. Si Pablo está agradeciendo por estas cosas, también nos habla de lo que él atesoraba, lo que él más deseaba. Él más deseaba, no deseaba más ofrendas, no deseaba su semilla, siembre su semilla. No andaba con esas. Él quería ver más de estas cosas. Por eso cuando las veía se sentía agradecido. ¿Y usted qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo que ama? ¿Ama más lo material o lo espiritual? ¿Quiere saber cómo? Revise sus acciones de gracias. ¿Por qué da usted gracias? Eso es lo que más ve, eso es lo que usted más valora. ¿Cuáles acciones de gracias, Luis? Yo ni siquiera doy gracias, yo solo me quejo. A lo mejor ese es el primero de tus problemas, que solo te quejas en lugar de dar gracias. ¿Quieres saber qué es lo que más valoras? Revisa lo que pides a Dios y lo que agradeces. Así sabrás lo que más valoras, si lo que más valoras es lo terrenal, o si lo que más valoras es lo material o lo mundano, o si lo que más valoras es lo espiritual. A veces pedimos cosas materiales antes que las espirituales. Y a veces pedimos a Dios para que cambie a otros antes para que me cambie a mí. Pablo y sus compañeros daban gracias por los creyentes colosenses. ¿Observaron eso en el versículo 3? ¿Cierto? ¿Cómo lo dijo él?
¿verdad? Entonces, él oraba por los cristianos, dando gracias, ¿correcto? Oraba por los cristianos, dando gracias, primero por su fe. Vamos a ver las 3 cosas por las que él dio gracias. Pablo no dio gracias por la fe que ellos tenían en su fe. No tenían fe en la fe. Yo tengo una fe bien fuerte. Tengo una fe bien fuerte. No, con esa fe yo muevo montañas. Me muevo montañas, sano enfermedades. Abro los cielos para que descienda la prosperidad sobre mi vida. No, Pablo no está hablando, no da gracias a Dios por la fe que ellos tenían en la fe. O sea, ellos no creían en el poder de la fe. Ellos tenían fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron eso? Hoy hay muchos que dicen que son cristianos, pero tienen más fe en la fe que fe en Cristo. Pero Pablo da gracias a Dios por su fe en Cristo. Y cuando él dice la fe en Cristo, quiere decir la fe en la persona de Cristo, la fe en la obra de Cristo y la fe en la palabra de Cristo. Eso es tener fe en Cristo, es creer en quién es Él, lo que Él dijo que es creer en lo que Él hace y ha hecho, y es creer en lo que Él ha enseñado y Él ha dicho. Eso es tener fe en Cristo. Y normalmente la fe en Cristo nos hace voltear, al menos la fe como se describe en las cartas de Pablo, nos hace voltear hacia atrás, hacia el pasado. Es decir, voltear al Cristo, al Jesús de Nazaret, que fue puesto en una cruz. ¿Cuándo fue todo eso? Allá, en Jerusalén, en el principio de esta era cristiana. La fe es voltear a la historia, no es creer en asuntos nebulosos, en un Cristo así etéreo, místico. No. Estamos hablando de un hombre de carne y hueso que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén y de Judea y de Galilea, que nació en Belén, que creció en Nazaret y que fue crucificado en un madero. De ese Jesús estamos hablando. Estamos hablando de hechos históricos, de creer cosas que pasaron en la historia. De un Jesús que se levantó de entre los muertos. Esa es la fe de la que está hablando Pablo. Creer en Cristo, en ese hombre. Y creer en lo que Él hizo. Creer en sus milagros. ¿Captan el punto? Eso es ser cristiano, creer. Es creer que los milagros que Jesús reclamó como suyos sucedieron, que Jesús tiene poder, que Jesús es Dios hombre. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios hombre? Porque Él hizo milagros que solamente Dios podía hacer, y Él dijo las cosas que solamente Dios diría, y porque Él se levantó de entre los muertos. Eso dice la Biblia. Dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección, Romanos capítulo 1. Así que los milagros de Jesús y la resurrección de Jesús son la prueba que Dios escogió registrar en la Biblia para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros que somos cristianos creemos en eso. Y cuando vemos que alguien cree en eso, debemos dar gracias a Dios. ¿Quieres que lo demuestre? ¿No te gustaría que tus hijos creyeran eso? ¿Es que sí? Entonces, cuando alguien cree en eso, pues es para dar gracias a Dios, ¿o no? Porque en un mundo de escepticismo, de agnosticismo, de desprecio para con Dios y para con nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien tiene fe en Jesucristo, es motivo para darle gracias a Dios, ¿o no? Yo lo más que deseo es que mis hijos crean en ese Cristo. Que si sacan un trabajo de 6 cifras de salario, qué bueno, ¿verdad? Pero si no, yo estoy más contento de que mis hijos, empezando, crean en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay veces que no podemos dar gracias a Dios por la fe de los que amamos en nuestro Señor Jesucristo, porque todavía no tienen fe. Así que en ese caso, en lugar de dar gracias, tenemos que pedir que se les conceda
el creer en nuestro Señor Jesucristo. Y tú, a los que amas, ¿qué le pides tú a Dios por ellos? Que se saquen la beca a Dios, que les den trabajo, está bien. Pero ¿das gracias a Dios por la fe de ellos? Tal vez no puedes dar gracias a Dios por la fe de ellos porque tus hijos no tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor dicen que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, pero dudan de su resurrección, dudan de su deidad, dudan de lo que la Biblia dice. Así que ya sabes cómo pedir por ellos, si todavía no tienen fe. Y si ya tienen fe, da gracias a Dios por ello. Dale gracias a Dios. Mira, cuánta gente aquí cree en nuestro Señor Jesucristo. No como en otros lados no hay nadie, pero aquí miren, hay muchos. Podemos dar gracias a Dios. Y allá y por todos lados hay otros. ¿Ok? Segundo, daba gracia por el amor de ellos, ¿no es cierto? Pero no por cualquier clase de amor. No es el amor de Romeo y Julieta aquí el que está diciendo, porque son bien enamorados. Bien enamorados. No está hablando de dar gracias por el amor romántico. Ahí dice el texto del versículo 4, que él también da gracias a Dios cuando oye del amor que tienen por todos los santos. ¿Por qué da gracias? ¿Por qué tipo de amor da gracias? Por el amor que tienen para con otros cristianos. Eso es lo que está diciendo. Para con otros hermanos en Cristo. Los que tú amas, por los que tú oras, ¿tienen amor para con otros cristianos? ¿Cómo se puede saber si alguien tiene amor para con otros cristianos? Esa es una pregunta muy fácil de responder. Porque ustedes saben cuando hay otros cristianos que sienten amor por ustedes. ¿Cómo lo notan? Porque les dan tiempo. ¿O no? ¿Cómo esta persona es ocupada y pudiendo pasar tiempo con sus hijos, jugando, arreglando, saca tiempo y me lo da a mí? Se sienta y me escucha y me mira a los ojos cuando me habla. Me da consejos, a veces me llama la atención, pero me llama la atención con cariño. Abre la Biblia y me muestra en que estoy equivocado. No me habla con enojo, sino me habla con la Biblia. Me habla por mi bien. Porque me sonríe cuando me ve. Porque me trata bien. Me habla con amabilidad. Porque hace obras bondadosas para conmigo, me hace favores. No me los está cobrando. Hay muchas maneras en que percibimos el amor de los demás. ¿Alguien podría dar gracias a Dios por el amor que usted tiene hacia los santos? Yo puedo decir que amo mucho a los santos, pero lo que yo diga no es lo más importante, es lo que ustedes digan, ¿verdad? Porque el amor hacia los santos no vale si lo dice el que lo prodiga, sino el que lo recibe, ¿o no? ¿Verdad? Y yo estoy agradecido con Dios porque algunos de ustedes aman mejor que yo a los santos. Por ejemplo, yo sé que Francisco y Blanca han sentido más el amor de Cristo de Javier y de Amada que de mí, porque ellos les han dado mucho más de su tiempo. Yo les tengo cariño, pero por más que quiera convencerlos, ¿cómo lo demuestro? Si ando ocupado, ¿verdad? Pero ellos no tienen que decir nada porque con sus acciones se nota. Y solamente estoy usando un ejemplo. A veces es imposible que amemos a todos de la misma manera, pero al menos tienes que amar a algunos. ¿A cuáles? A los que están más cerca de ti. Una vez más el texto, observen, el texto dice, el amor que tienen por todos los santos, por todos los santos. Pero no podían ellos demostrarle su amor a todos los santos, pero sí podían demostrar que amaban a todos los santos de una manera muy simple,
Cada vez que un santo entraba en contacto con ellos, ¿qué hacían? Lo amaban. ¿Entienden lo que digo? Esa es la forma en que tú muestras que amas a todos los santos. Que cuando entras en contacto con uno de ellos, lo tratas bien, le prestas atención y haces todas las cosas que ya hemos dicho y que todos sabemos como expresiones de amor. Pero qué triste es cuando nosotros que decimos ser cristianos, no demostramos con hechos amor por los otros. Nos ofenden, no los perdonamos pero los etiquetamos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Todas las dinámicas más cercanas con la gente que más contacto tenemos son los que primero mostramos el amor. ¿Saben que de todas las virtudes cristianas la Biblia dice que la más importante de ellas es el amor? En 1 Corintios 13, versículo 13 dice que estas tres son las más importantes virtudes: fe, esperanza y amor. Estas de las que estamos hablando. Pero la mayor de todas ellas es el amor. Así que cuando tú des gracias en oración, piensa en aquellos que están amando como Dios ama. Y si no puedes ver en ellos el amor por otros santos, entonces ya sabes qué pedir. Pide que se quiten cualquier obstáculo que haya en sus vidas para que el amor de Dios fluya en sus vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo auténtico cristiano recibe el Espíritu Santo. Ahora quiero que vayan a Romanos 5:5, por favor. Porque debemos entender, es que el amor no es, como les diré, no es como una gallina que dice, ay, voy a poner un huevo. Un huevo de amor. No, así no funciona, hermanos. ¿Cómo vas a amar a un enemigo? Dios dice que debemos amar a un enemigo. Mucho más a los hermanos, no es tan fácil. Pero aquí nos va a decir la respuesta. En Romanos 5:5 la Sagrada Escritura dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos es dado el Espíritu Santo según la Biblia? En el momento de nuestra conversión a Cristo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador, mi vida recibe una marca espiritual, un sello. El Espíritu Santo viene y se me pega como una calcamonía espiritual. Pero ese sello viene impregnado de virtudes, y la primera de todas ellas que se mencionan es el amor. Una vez hace tiempo yo en un mensaje que les di a ustedes lo comparé como con una manguera que Dios avienta, como quien dice, una manguera con un gancho. Cuando tú te arrepientes y crees, y esa manguera viene y ¡zas!, se te engancha aquí al corazón. Y Dios abre la manguera y es amor lo que fluye por esa manguera. Entonces Dios ha derramado, ven la palabra que usa, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Captan? En esa misma carta, en el capítulo 15, escuchen estas palabras. Dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Fíjense cómo él describe al Espíritu Santo, como la fuente de ¿qué? Del amor de Dios. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor. Entonces, cuando tú no puedes dar gracias a Dios por el amor de una persona, lo más peligroso es que esa persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Alguien dice que es cristiana, o sea, ¿qué está diciendo en otras palabras? Alguien dice que tiene el espíritu de amor, pero de su corazón no sale amor. Sale odio, resentimiento, crítica, pestes. Como que dices, ahí como que no hay amor de Dios ahí. La manguera se cerró. La manguera no se cierra. A lo mejor la manguera no está ahí. ¿Entienden? O está tapada. Algo la estorba. Por eso dije hace rato, cuando tú quieres dar gracias a Dios por algo y quieres dar gracias a Dios por virtudes espirituales en otras personas y no ves el amor de Dios fluyendo en esa persona hacia otros creyentes, entonces no puedes dar gracias a Dios por el amor, porque no hay amor. Entonces tienes que pedir que Dios quite todo obstáculo que impide el flujo del amor de Dios. Así lo dije. No dije que Dios dé amor. Si el Espíritu Santo ya está dado ahí, ya hay amor ahí. Lo que hay es estorbo para que fluya ese amor. Algo lo estorba. Normalmente, ¿saben qué es lo que estorba el amor? Tú. Tú eres la piedra. Tú tienes que morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. Y entonces cuando Cristo vive en ti, por su Espíritu está lleno de amor, entonces el amor sale de ti, pero no sale de ti, sino es Cristo en ti. Es el Espíritu Santo en ti. Pero para que eso funcione, tienes que morir a ti mismo para que sea Cristo que sale a través de ti. O sea que tú no eres bueno para producir amor. Es el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Así que cuando alguien es cristiano de verdad y no puedes ver el amor del Espíritu Santo fluyendo en su vida hacia otros santos, si en verdad es cristiana esa persona tiene mucho de ella y poco de Cristo. Tiene que crucificarse a sí mismo, hacerse a un lado, quitar al muerto que está estorbando la manguera para que fluya el amor de Dios. ¿Entiendes? Pues miren qué equivocados estamos nosotros. Porque ¿qué hacemos nosotros? Dios, dame amor, dame amor. Ya te di mi Espíritu Santo. No, pero es que no me sirve. Dame amor mejor. Dame amor por ese infeliz. Mira nada más, no lo soporto. Y Dios dice, ¿no será mejor que te quites del medio? Que mueras a tu orgullo, que te quites. Quítate para que mi amor fluya a través de ti. Yo no puedo perdonar, yo no puedo amar. No puedes tú, pero yo sí puedo. Solo quítate del medio. ¿Y cómo hago eso? Niégate a ti mismo. Señor, yo no puedo, pero yo te entrego mi vida, así que tú a través de mí, ama. Lléname de ti, Señor, lléname de ti. Porque al ser lleno de ti, entonces el amor y toda la virtud de Dios va a fluir. Y damos gracias a Dios. ¿Crees que alguien podría dar gracias a Dios por tu amor? O tal vez va a tener que pedir. Algunos de los que amamos no tienen amor porque no se han convertido a Cristo, hermanos. Aunque nos sigamos engañando. Es que los trajimos a la iglesia desde chiquitos, pero estás viendo que no hay fe en sus vidas, no hay amor y no hay esperanza. Tercero, versículos. Ahora, antes de eso, miren, regresando ahí, el versículo 8, cómo Pablo enfatizó eso. Versículo 8 de Colosenses 1. Dice, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. ¿Observaron eso? Ahí vuelve a reenfatizar. ¿De dónde viene ese amor? Del Espíritu. El amor que tenemos hacia otros santos no es porque seamos muy cariñosos, ¿verdad? Ah, qué cariñoso soy yo. Venga, chepa acá. No es que tú eres tan cariñoso. Es que el Espíritu Santo que está en ti se desborda, derrama ese amor hacia otros creyentes. Hacia otros creyentes. Bueno, ahora ya saben cómo Jesús pudo ordenar que amemos aún a los enemigos. Tú dices, no, ¿cómo va a amar a un enemigo? Pues por el Espíritu que nos ha dado, ¿verdad?
Si tú tienes un vaso lleno de lodo, ¿quieres sacarle el lodo? Lo vacías y le empiezas a sacudir todo el lodo. Aunque sacudas, no se lo vas a quitar. ¿Qué es más fácil? Métele una manguera y ábrele al chorro. Y el agua empieza a pegar y el agua empieza a rebalsar y empieza a sacar toda la basura, y todo el lodo y todo, hasta que va a llegar un momento en donde el vaso se limpió. ¿Sí o no? Solo es cuestión de tiempo. Mete la manguera y ábrele al chorro. Todos aquellos de ustedes que no pueden perdonar, que odian y que no quieren aceptar a alguien que es cristiano, ya saben cuál es el problema. No es falta de amor tu problema, es exceso de tú. Deja que el Señor te llene de su presencia, que a través de ti haga lo que tiene que hacer. Toma la cruz de Cristo y muere a ti mismo. Y eso es cuestión de tiempo, porque el chorro va a empezar a fluir, va a empezar a sacar eso. Va a tomar tiempo que se limpie el barro del vaso, pero es cuestión de tiempo nada más, ¿o no? Se va a limpiar eso. Pero necesitas a Cristo en tu vida. Ahora, tercer cosa, versículo 5. A causa de la esperanza. ¿Por qué daba Pablo gracias por los colosenses? Primero, por la fe de ellos. Número 2, por su amor. Y número 3, por la esperanza. Por la esperanza. Pero no es una esperanza cualquiera, yo tengo la esperanza. ¿Qué significa esperanza? ¿Han pensado en eso? Pues su nombre lo dice. Esperanza es esperar algo que suceda. Ahora, la esperanza cristiana es única. No es cualquier esperanza. Yo tengo la esperanza de que me dé un like. Yo tengo la esperanza de que me conteste. Yo tengo la esperanza de que se me declare. Tengo la esperanza de que me proponga matrimonio. Ya tienen como 3 hijos y 20 nietos, pero todavía esperando que le proponga matrimonio. Yo tengo la esperanza de sacarme la lotería. Todas esas son esperanzas, pero no es la esperanza cristiana por la que Pablo da gracias. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué es la esperanza en la que Pablo se despierta su gratitud? Observen las características de la esperanza que motiva la gratitud de Pablo. Dice, esta es una esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Fíjense, las descripciones de la esperanza que motivan la gratitud de Pablo son descritas primero como una esperanza inseparable del mensaje del Evangelio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es una esperanza inseparable del mensaje del Evangelio. Quiere decir que el Evangelio que Pablo y los primeros cristianos anunciaban no solamente era el puro de Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, sino que estaba revestido, eso yo lo que llamo el núcleo del mensaje del Evangelio, es la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no es lo único que ellos decían, porque aquí Pablo está diciendo que además, cuando ellos anunciaban el Evangelio, el mensaje estaba acompañado de una esperanza. ¿Sí o no? ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza comporta el Evangelio? ¿Qué esperanza ofrece el Evangelio al que lo escucha? A ver, razonen. Muy bien, vida eterna. No te vas a condenar, vas a tener vida eterna con Dios. Vas a ser incluido entre los santos de Dios, entre los santos en luz, entre el reino glorioso de Dios. No vas a pasar por el fuego consumidor del día del juicio. Y si pasas por el juicio, porque todos vamos a pasar por el juicio, no vamos a ser reprobados. Vamos a ser justificados. Y vamos a estar siempre con Dios, donde no va a haber más sufrimientos, solo gozo, solo gloria. Si lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿habría alguna pista en el texto que estamos leyendo? Sí, gracias por preguntar. Sí la hay. Vengan conmigo. Quiero que observen el versículo ahí en el contexto. Versículo 12.
dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir, ¿qué? La herencia. ¿A qué suena herencia? Como a un tesoro que se recibe cuando un padre muere, ¿no? O alguien que dejó guardado y a mí me llega cuando llego a la mayoría de edad o cuando llego al punto, al momento adecuado. Esa es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que por ser hijos de Dios vamos a recibir una herencia. No es cualquier tipo de herencia, hermanos, esta. No es cualquier tipo de herencia. ¿Qué tipo de herencia es? Es una herencia celestial. Porque regresamos al versículo 5, dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes, ¿en dónde? En el Banco de México, así dice. Allá en Kentucky o en Denver, yo no sé dónde tienen ahí. Una vez estuve en Denver, Colorado, y ahí estaba la fábrica donde hacen dinero de Estados Unidos. Ya me quería ir al bote de la basura, a ver si se les coló algo por ahí, ¿no? No estoy hablando de esa herencia. ¿Dónde está esta herencia? En el cielo. ¿Qué es lo contrario del cielo? La tierra. Cuando tú das gracias a Dios, ¿por qué das gracias? Señor, gracias por mi casita, gracias por esta herencia, gracias por este carro, gracias por lo que tengo en el banco. Está bien que des gracias por eso. Pero Pablo da gracias por la esperanza que tenían ellos en una herencia celestial. ¿Entienden? Segunda característica de la herencia que Pablo describe aquí, ahí mismo en el versículo 5 dice, es una herencia que está reservada. Está reservada. Esa palabra reservada significa, en otros pasajes, guardada. Guardada. Lo único que tú puedes guardar es lo que existe. ¿Sí o no? Yo no te puedo decir, ay, guárdame esto. Ándale. Pues, ¿qué es esto, verdad? Son mis deseos. No. Eso no. Lo único que tú puedes guardar son cosas que existen. No puedes guardar ilusiones. O puedes intentarlas. Lo que la Biblia está diciendo en otras palabras es que la promesa cristiana de un cielo lleno de gloria, de riquezas, de gozo, de virtud, no es una fumada de los primeros cristianos que andaban acá en el alucine, hay que aliviar a los hermanos, que les escribimos un cuento de hadas. No está diciendo eso, hermanos. Hay un lugar en el universo, o más allá del universo, hay un lugar donde ya hay cosas gloriosas, ya hay cosas maravillosas, hay casas. Jesús dijo, voy a preparar morada, habitaciones para ustedes. Donde hay animales. ¿Animales? Sí, hay animales. ¿Y cómo saben, Luis? Pues dice que cuando Cristo regresa va a venir montado en un caballo blanco. ¿O no? ¿O qué va a ser un caballito de carrusel o qué? ¿O tiene que haber algún tipo de animales o no? Cuando menos uno. ¿O no? Cosas que ya existen en algún lugar. Ya existen y están guardadas. Y los que se van muriendo, las empiezan a ver, las empiezan a recibir. No están ellos acá flotando para asustar en la noche a los que se portan mal y jalarle. No. Hay una herencia segura, hermanos. Los cristianos que entendemos la Biblia no tenemos miedo a la muerte. Es más, hasta algunos nos pueden malinterpretar, porque a veces quisiéramos ya estar allá, pero no nos queremos suicidar tampoco. Pero ya quisiéramos estar allá, ya, como decir, ¿te imaginas? Y yo aquí batallando con todo esto y allá mi casita y aquí no aguanto, no ajusto ni para una traila y allá lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aquí yo pasando fríos y allá no va a haber dolor, ni viles, ni nada. ¿Verdad? Esa es la esperanza del cristiano. Cuando Pablo veía eso en ellos, decía, ya está entendiendo. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias que ya entendió. Pero cuando no tienes esperanza, ¿qué es lo contrario de la esperanza? Desesperanza.
o desesperación. ¿Ves? Miren la contradicción. ¿Cuánta gente dice que es cristiana y vive sin esperanza, en la depre? ¿Qué es la depresión? Es la palabra moderna a la desesperanza. Pero muchos que son cristianos viven así. Viven como si no hubiera esperanza. Viven como si no hubiera cielo, como si no hubiera herencia, como si no hubiera gloria, como si no hubiera gozo. Como si su matrimonio fuera a durar con problemas toda la vida, como si su hijo descarriado fuera a durar toda la vida, como si su empleo presente fuera a durar toda la eternidad. No. Tenemos una esperanza y es celestial, no es terrenal, hermanos. Pero cuando los cristianos son miopes, ¿sí saben qué es la miopía? ¿Alguien, aquí hay alguno que padezca miopía? Levante la mano. Levántela bien porque no lo veo. Esa es la miopía, ¿verdad? No ves de lejos, solo ves cerca. No ves de lejos. No ves de lejos, solo ves cerca. Solo ves tus problemas. Solo ves tus defectos. Solo ves la situación presente que tienes. No ves claro. Eres espiritualmente miope. Nomás estás viviendo como si no hubiera esperanza. Así que tus decisiones son erráticas cuando vives así, porque todo lo tomas en función del corto plazo. Es como entrar a un laberinto con los ojos cerrados. Parece torito, ¿verdad? Cada 2 pasos y se da un tope, porque no ve. No ve. No ve como viviendo lo invisible, no ve lo que está por venir. No se aguanta porque no espera recompensa, no soporta. Todo eso es una vida sin esperanza. ¿Cómo vas a dar gracias a Dios cuando alguien no tiene esperanza? Señor, te doy gracias por Luis, porque se quiere suicidar. Mira cómo está, se la pasa llorando, en la depre. No tiene esperanza. No tiene esperanza. Claro que todos lloramos, pues Dios nos hizo así, ¿verdad? Porque a veces que sufrimos. Pero eso no debería decir, no debería ser mi vida. Cuando a pesar de tus problemas, tú vives con fe, esperanza y amor, oye, pues hay que dar gracias por eso. Yo doy gracias a Dios por los que viven así. Dice claramente esta esperanza. Así que yo te pregunto, hermanos, cuando ustedes anuncian el Evangelio, ¿le hablan a las personas de la esperanza que está pegada a ese Evangelio? ¿Le dicen ese beneficio que comporta este Evangelio? Una esperanza maravillosa. Y es celestial, es segura, porque ya está reservada. No es saber si, no, pues algún día, mira, préstame este dinero y algún día con ese dinero te voy a construir una casa. Algún día, ¿eh? No. Así no funciona con Dios. Ya está hecha, ya está reservada. Convertirte a Cristo está garantizado. Es la mejor de las inversiones que puedes hacer con tu vida. Porque ya está ese lugar seguro. ¿Entienden lo que digo? Esa es la esperanza del cristiano. Y esta esperanza tú la vas a empezar a disfrutar el día que te mueres, si Cristo no ha vuelto, o el día que Cristo regrese por nosotros. Ahí empiezas, dejas de esperar, solamente ya recibes lo que esperabas. ¿Entienden eso? Cuando Pablo veía esas cosas, pues daba gracias a Dios. ¿Vive usted con esperanza o con desesperanza? Hermanos, ¿qué efecto emocional debería producir en nosotros saber la garantía y la gloria de la esperanza que nos ha dado Dios en el Evangelio? ¿Cómo debería afectar eso nuestra vida emocional? ¿Ven? Así que antes de pedir a Dios hay que darle gracias, especialmente por las virtudes espirituales que vemos.
y especialmente por las virtudes espirituales que vemos en otros creyentes. Cuando tú ves a Martín, a Silvia, a Gladys, a Javier, a Rosario, a Eunice, a Marcos, a Linda, a Mario, cuando tú ves a las personas, ¿qué ves de ellas? Ay, qué bueno que me preguntaste, ahorita te voy a decir lo que yo veo. ¿Ven? Yo tengo que pedirle perdón a Dios cuando soy así, porque a veces somos todos así. Miramos a la persona y solo miramos sus defectos, sus debilidades. ¿Y qué tal si Dios nos habilita, le pedimos que abra nuestro corazón para ver los progresos espiritualmente hablando que hay en la persona? Que no te impresione por la cantidad de la ofrenda que tenga, o el tipo de vehículo que maneja, o la casa en la que vive, o el título que ostenta, o el puesto que tiene en una empresa, en un trabajo, en una universidad. Pero si ves en esa persona fe en nuestro Señor Jesucristo, el amor por otros cristianos que nace del Espíritu Santo en su vida, y también la esperanza firme que tiene en Cristo. Ahora termino con esto, hermanos. A la luz de este tema que vimos hoy, de dar gracias, que es la mitad de esta oración apenas, una última perspectiva que no quiero pasar por alto porque es muy importante es que en esta oración Pablo menciona la Trinidad. ¿Lo observaron? ¿No lo han observado? Vamos a observarlo otra vez. Fíjense cómo lo dice en el versículo 3. Damos gracias a Dios, ¿pero a quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí de entrada ya mencionó dos personas de la Trinidad, ¿no es cierto? Al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y las tiene muy bien diferenciadas, ¿o no? ¿Sí? Luego en el versículo 4, al oír de su fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Una vez más, ¿a quién menciona? A nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, al final dice, hablando de la esperanza del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, hablando del Evangelio, y que ha dado fruto constantemente y creciendo, y lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de ¿quién? De Dios. Vuelvo a mencionar a Dios, aquí se refiere a Dios el Padre. Luego en el versículo 7, tal como lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de ¿quién? De Cristo. Así que habla de Dios como nuestro Padre, habla de Cristo como nuestro mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? En el versículo 3 que ya mencionamos, habla de Cristo como el objeto de nuestra fe en el versículo 3, habla de Dios como la fuente de nuestra verdad en el versículo 6, habla de Cristo como nuestro Señor, como nuestro amo, a quien Epafras sirve, y también nosotros con Epafras servimos a Cristo, nuestro Señor, nuestro amo. Y luego en el versículo 8 habla del amor producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, por favor, vean cómo Pablo tenía un entendimiento de la Trinidad muy exacto. Él conocía las tres personas y sabía qué tareas u obras en la economía de Dios, así se dice en teología, es decir, las diferentes responsabilidades que cada persona de la Trinidad realiza. Y Pablo sabía relacionarse con cada persona. Le doy gracias a Dios, me someto a Jesucristo nuestro Señor, dependo del Espíritu Santo para que fluya el amor. Él conoce a su Dios y se relaciona, tiene una relación personal, no solo con Dios en términos generales, sino con Dios en términos particulares con cada persona de la Trinidad. ¿Cuánto conoces tú de Dios? ¿Cómo te relacionas tú con cada persona de la Trinidad? Pablo tenía una relación personal con cada persona de la Trinidad y se refleja aún en sus oraciones. Pero nosotros a veces los cristianos no conocemos a Dios. Somos unos herejes prácticos. ¿Cómo? Padre Santo, gracias por morir por mí en la cruz. ¿Quién es el que murió en la cruz?
Es lo mismo. Y agarramos y hacemos una revoltura de atributos y de responsabilidades trinitarias. ¡Ay, Dios! Pues si así fuera, entonces yo digo, ¿y cómo va el embarazo, mi brother? Oye, ¿qué pasó? Más respeto. Mi esposa es la que está embarazada. Son una sola carne. ¿Verdad? ¿Tú tienes una relación informada con cada persona de la Trinidad? ¿Cuándo fue la última vez que interactuaste con el Espíritu Santo, bíblicamente hablando? ¿Con nuestro Señor Jesucristo? ¿Con nuestro Padre Celestial? ¿En función de qué? Pero si tú no estudias la Sagrada Escritura, no vas a conocerlos, no vas a tener una relación. Tú dices que tienes una relación personal con Dios, pero no se nota. Un merequetengue ahí de... ¿Entiendes? Pues ahí está el desafío. Entonces, para orar como los campeones bíblicos, empezamos dándole a Dios algo. Pablo le daba gracias, nuestro Señor Jesucristo le dio a nuestro Padre alabanza, reconocimiento en el Padre nuestro. Jesús empezó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero le dio antes de pedir. Pablo le dio gracias, le daba gracias por la fe, por la esperanza, por el amor. Le daba gracias al Padre, reconocía el señorío de Jesucristo, reconocía la obra del Espíritu Santo en su vida. Tenía una relación entendida, informada, educada, bíblica, teológicamente hablando, como decimos, con cada persona de la Trinidad. Ese es el desafío que queda para ustedes hoy. Quiero animarles a que esta semana saquen tiempo para orar. Oren con cada uno de ellos. Lean su Biblia y lo que diga la Biblia acerca del Padre, apréndanlo, regístrenlo. Y luego, antes de irse a su vivir, separen un fragmento de un momento para darle gracias. Gracias, Dios mío, por mira lo que haces. Me enorgulleces, Padre, por lo que haces tú, Señor Jesucristo. Gracias por esto, por aquello. Fíjate de quién se habla en tus lecturas bíblicas. Y después responde en oración y darle gracias. Y dale gracias a Dios por lo que aprendimos hoy. Y si no puedes ver eso en la vida de los que amas, entonces ya sabes que puedes pedir también. Pide que Dios sobre fe, amor, esperanza en otros. Pero antes de ver la paja en el ojo ajeno, si no lo ves en ti, entonces ora por